llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Jesús, otra vez, aquí estoy arrodillado ante tus pies. Tú eres fiel, aunque siempre te fallamos, eres fiel. Esta vez no voy a suplicarte ni hablaré, Señor. Solo déjame estar cerca junto a ti. Quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies y recostarme entre tu pecho, acurrucándome. Quiero escuchar tu voz y acariciar tus pies y recostarme entre tu pecho, acurrucándome. Gloria a Dios, aleluya. Lo que vivimos en este mundo muchas veces, el trabajo, los quehaceres del mundo, de la vida, nos quiere apartar, nos quiere apagar esa voz de Dios que quiere hablar con tu vida, que quiere hablar con mi vida. Nos quiere hacer lo posible porque no estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Cuando hablamos de la voz de Dios, hablamos claramente de su Espíritu Santo, de su presencia, de su gloria. Pero tenemos que nosotros saber que es Dios el que está hablando en nuestras vidas. Tenemos que conocer la voz de nuestro Dios. Y tenemos que conocer la voz de nuestro enemigo cuando Él nos está hablando también. Pero ¿cómo podemos hacer? Tenemos que tomar tiempo en oración, en disponer nuestras vidas. El enemigo lo que va a venir a decirte: hey, haz lo malo, diviértete, vete a la calle, vete al mundo. Si escuchamos esas voces en nuestro interior o en nuestras vidas, entonces vamos a saber que no es la voz de Dios. Vamos a saber que es la voz de nuestro enemigo, que te está diciendo: hey, ve y destruye tu vida, ve y acaba tu vida, ve y quítate tu vida. Entonces vamos a saber que es la voz del enemigo que se está escuchando. Y la voz de Dios te va a decir: ve a mi casa, sírveme, búscame, apercíbete, prepárate, alístate, porque el tiempo final se acerca. Eso fue lo que Dios trató una vez, en una ocasión conmigo, hacía muchos años, varios años atrás, cuando yo no estaba caminando, vamos a decir, recto en el camino del Señor. Vino la voz audible de Dios y me dijo: levántate, prepárate, porque el tiempo final se acerca. ¿Qué hice? Inmediatamente reaccioné. Sabía que era Dios tratando con mi vida, sabía que era Dios hablando a mi vida. Era una voz audible que escuché y me dijo: levántate, prepárate, alístate, ve a mi casa. ¿Sabe qué? Inmediatamente me levanté
y fui a buscar a Dios a su casa. Fui a la casa de Dios y empecé a servirle. Y hasta ahorita estoy aquí sirviéndole con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque pude conocer que era Dios. Pude poner atención a la voz de Dios. Lo que leímos ahora en el verso 26 y 27 de San Juan, capítulo 14, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos, pero es lo mismo que te dice hoy el Señor a tu vida. El Espíritu Santo fue enviado para que hiciera morada en nosotros, para enseñarnos lo que se acerca, lo que viene a este mundo. Tenemos que saber que está en nosotros, viviendo dentro de nosotros. Tenemos que tener esa seguridad que Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, nos va a hablar a nuestro interior, va a hablar dentro de nosotros, va a hablar a tu espíritu. Y cuando escuches esa voz, tenemos que poner atención a esa voz. No la ignores. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Tenemos que estar seguros que lo que vamos a hacer, Él te dice, hazlo. Si te dice no lo hagas, ¿qué tenemos que hacer entonces? No hacerlo. Si te dice no lo hagas, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero tienes que poner atención a esa voz dentro de ti. Escúchala, está atento a esa voz. Te dice, vas a tener problemas si lo haces. Te vas a meter en problemas conmigo si lo haces. ¿Qué debemos de hacer? No hacerlo entonces. Tomar atención a la voz de Dios. Si te dice no lo hagas, entonces está diciendo Dios, no lo hagas. Es Dios que te está hablando. Pero me gusta el verso 27, mire, vamos al verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, ¿qué dice? Yo no la doy como el mundo. Yo no la doy como la da el mundo, porque la paz del mundo es pasajera. La paz del mundo es momentánea. El mundo te pinta las cosas bonitas de colores, pero es para llamar tu atención, para que vayas hacia Él, para que tu vida empiece a titubear, para que la voz de Dios se apague cuando quiera hablarte a tu vida. El plan del mundo es jalarte hacia allá, llevarte, arrastrarte. Y cuando logra arrastrarte, cuando logra convencerte, se perdió la voz audible de Dios en tu vida. La voz de Dios se ahogó, se apagó. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos cabida a la voz del enemigo. Pero mire lo que dice: la paz os dejo. ¿La paz de Dios debe permanecer o debe de estar por días solamente? Permanecer. Mi pregunta entonces hoy es: ¿por qué dejamos que esa paz se quite de nosotros? Si está diciendo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy pasajera como la da el mundo. Mi paz debe permanecer siempre, cada día, cada momento, cada instante. Pastor, pero los problemas son difíciles. Pero ahí está diciendo, mi paz os doy. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, sí, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, la paz de Dios debe permanecer en los hijos de Dios. ¿Quién cree? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Entonces hagamos lo posible porque esa paz no se pierda. Hagamos lo posible por agarrarla, por ponerla en nuestras vidas.
Dice que no es la paz como la del mundo. ¿Por qué? La del mundo es pasajera, por momentos nomás, por instantes muchas veces, por una copa, por un trago muchas veces. Pero Dios dice que su paz debe permanecer en nosotros. ¿Qué dice más? Ahí mismo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Sabe por qué muchas veces nos turbamos? Porque no ponemos atención a la voz de Dios. No ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios. No ponemos atención a la voz audible del Espíritu Santo que está tratando con tu vida. Te está diciendo que no se te pierda la paz, que no se turbe tu vida, que no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz audible de Dios. Se nos perdió la comunicación entre nosotros y Dios. ¿Por qué razón se nos pierde la comunicación de Dios? ¿Por qué? Hable fuerte para escuchar. Paramos a orar. Paramos de orar. No podemos resistir. No podemos resistir muchas veces las pruebas, las tentaciones. ¿Qué más nos apaga la voz de Dios? No nos congregamos. No leemos la palabra. No leemos su palabra. No ayunamos. No ayunamos. Los afanes. Los afanes de este mundo. Ve que hay cosas que nos separan de escuchar la voz de Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces en la iglesia? Ser fieles. Serle fieles a Dios y no descuidar nuestra vida. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está hablando de seguridad. Ahí está hablando de algo sólido. Ahí está hablando que su paz permanece. Ahí está hablando que no es momentánea. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando de permanencia en nosotros. Está hablando de morada en nosotros. Lo que leímos dice que el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de nosotros. Está hablando de algo permanente. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? Cuidar esa presencia, esa gloria, y que no se corte la comunicación entre nosotros y el Espíritu Santo. ¿Cómo conocer la voz de Dios cuando nos habla? Estar apercibidos, estar alerta. ¿Sabe que Dios quiere hablar cada día con nosotros? Gloria a Dios. Vamos a ver ahí mismo en San Juan, capítulo 16, verso 12 y verso 13. Capítulo 16, verso 12 y verso 13. Le dice el Señor a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero eso es lo mismo que Dios te dice a ti hoy. Hay muchas cosas que Dios nos tiene que decir. El apóstol Pablo dice que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay cosas que todavía no las podemos quizás analizarlas ni decir cómo es eso. Hay cosas que hace varios años que se me revelaron, que son cosas sorprendentes. Yo digo un día a Dios, le digo: Señor, recuérdame, tráeme esas pantallas nuevamente. Se me enseñaron 7 pantallas en el aire. Sorprendentes cosas me enseñaron. Pero digo que un día Dios me las va a traer nuevamente para entenderlas. ¿Saben por qué no las entendí? Porque son sorprendentes esas cosas. Son cosas que yo me impactaba cuando las miraba. Me decía: observa esta pantalla. Me las ponía en el aire, la pantalla, como un cine. Me la ponía una, y luego otra, y luego otra. ¿Sabe qué? Hay cosas sorprendentes que yo miré que no las puedo ni similar de grandezas que son, de cosas grandes que son esas. Yo le digo al Señor, le pido nuevamente: Señor, tráemelas.
y que las pueda anotar cada una. Yo creo que un día Dios me puede permitir anotar cada una de esas pantallas que pude mirar en el aire que se me enseñaron. Yo creo que un día Dios me las puede traer, pero sabe que eran cosas sorprendentes que yo miraba ahí. Son las que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Mire lo que leímos. Hay cosas, dice el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se da cuenta? Verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda, ¿qué dice? La verdad. Si dice a la verdad, quiere decir que es lo contrario de la confusión, ¿verdad que sí? Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos el día de mañana? ¿Qué va a suceder el otro año? ¿Qué va a suceder el año que entra? ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿Sabe por qué nos preocupamos? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué? Porque no vivimos confiados en Dios. Porque se nos perdió la comunicación que teníamos con Dios. Se nos perdió escuchar esa voz de Dios. ¿Sabe que en el huerto del Edén el Señor hablaba con Adán? Yo me imagino que se sentaba a hablar con Adán. Pero hubo un día que Adán ya no pudo hablar con Dios. Y el Señor le grita: Adán, ¿dónde estás? Si platicábamos juntos y hablábamos en persona, ¿por qué te escondes? ¿Por qué se escondía Adán? Porque desobedeció a Dios. Porque se metió en problemas con Dios. Por eso es que se empezó a esconder. ¿Por qué se nos pierde la comunicación entonces con nuestro Dios? ¿Por qué dejamos de oír la voz de Dios? Por la desobediencia. Por la desobediencia, por el descuido, por la pesadez, por el desánimo, por la tristeza, por la arrogancia de nosotros muchas veces. Dejamos que la voz de Dios se pierda. Y por eso es que vivimos nuestras vidas con temor. Hasta muchas veces nuestra sombra nos asusta. Pero ¿qué es lo que dice el verso que leímos ahora? ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad. El Señor desea guiarnos siempre por su verdad. Él no quiere que nuestras vidas vivan en confusión. Eso es lo que está diciendo. Él no quiere que tu vida y mi vida vivan en confusión, vivan en temor, vivan en tristeza. No, Dios desea que tú y que yo tengamos esa comunicación con Él. Tengamos eso de sentarnos a hablar con Él. Qué sorprendente es hablar con Dios. Pero ¿por qué se nos perdió la comunicación? Porque dejamos de orar, dejamos de leer su palabra. Es que me da sueño, es que me da pesadez cuando leo, es que me cuesta orar. Sí, porque el enemigo te dice: no ores, no leas. El enemigo de nuestras almas te dice: no ores, no leas, no te pongas en ayuno y en oración. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escucharlo o rechazar esa voz? Rechazar esa voz, reprender esa voz que no es de Dios. Pero debemos de actuar. Debemos de estar atentos entonces y reconocer que es nuestro enemigo, que no quiere que actuemos.
que no quiere que escuchemos la voz de Dios. ¿Cree que lo podemos hacer? ¿Cree que podemos reprender esa voz que no es la de Dios? Claro que lo podemos hacer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a pasar el próximo año? Él te lo va a revelar. Él te va a decir lo que va a pasar en el futuro. Él tiene control del futuro. No tenemos que ir con ningún charlatán que nos lea la mano. Tenemos que ir directamente con nuestro Dios y decirle: Señor, heme aquí, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero estar atento a escuchar tu voz. Él dice que nos enseñará las cosas que habrán de venir. Y si te está diciendo que Él te va a revelar las cosas que van a suceder, entonces ¿por qué vivimos en temor? ¿Por qué estamos viviendo sin seguridad, inseguros de nuestras vidas? Lo que va a suceder mañana, el próximo año, el próximo mes. Dios te está diciendo hoy: yo tengo el control del mañana. Yo tengo el control del próximo año. Se anuncian muchos acontecimientos que van a suceder. Muchas cosas se están anunciando. Los acontecimientos que vienen, que se acercan, cosas en el cielo, que vienen a una tremenda velocidad. Pero Dios está diciendo hoy: Él nos va a revelar lo que va a suceder. Amén. Amén, amén. Me gusta cuando dice que Él a sus amigos les revela lo que va a suceder. Nos considera sus amigos. Es nuestro Dios, nuestro Señor. Pero hay una parte, no recuerdo la cita ahora, pero dice que a sus amigos les revelará los secretos. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. San Juan capítulo 15 verso 26, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. ¿Qué dice? Él dará. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo es el que nos consuela, es el consolador de nuestras vidas. Si es el Consolador, entonces quiere decir que la tristeza la tenemos que reprender de nuestras vidas. Amén. Significa que la tristeza tiene que apartarse de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Consolador vino a ser morada en nosotros. Porque el Consolador vino a ser morada permanente en usted y en mí. ¿Sabe que el Espíritu Santo en el tiempo de antes, de los profetas del tiempo antiguo, sabe que solamente venía por un momento y traía la palabra y se iba nuevamente y venía nuevamente sobre el profeta y el profeta daba la palabra pero se retiraba? Pero ¿sabe qué es lo sorprendente de hoy? Que el Espíritu Santo vino a ser morada permanente en usted y en mí y en nuestro Señor, nuestro Consolador. ¡Gloria a Dios! Por eso necesitamos hacer lo posible, iglesia. Si el Consolador vino a ser morada en nosotros, digámosle a la tristeza: apártate de mí. Amén. Digámosle a la pesadez: no te quiero más en mi vida. Digámosle al desánimo: no tienes cabida en mi vida. Digámosle a la depresión: no te permito que hagas morada en mi cuerpo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué le vas a decir? Porque el Consolador vino a ser morada en mi vida permanente. ¡Gloria a Dios! Poderosa su gloria, poderosa su presencia. ¡Gloria a Dios! Allí mismo en San Juan, capítulo 16, verso 7.
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús se tuvo que ir, pero nos mandó el Consolador. Nos mandó un ayudante especial. Yo le llamo que es algo especial. Hay muchos que lo consideran que es una fuerza, que viene una fuerza, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo es el mismo Dios que vino a hacer morada con nosotros. Podemos decir, hay cosas que nunca las vamos a entender, pero se escucha la voz audible dentro de nosotros. Si fuera una fuerza, no tuviera voz, ¿verdad que no? Si fuera una fuerza, como muchos creen que es una fuerza, no se escuchara su voz audible. Entonces quiere decir que es un personaje especial. Gloria a Dios. Y se escucha su voz audible que nos habla y te dice, no estés más triste, no estés más en conflictos en tu vida. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 21. ¿Qué dice? Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que la conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. Mira el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción del Santo vino a ser morada en nosotros. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Por qué muchas cosas conocemos? Porque Él nos las viene a revelar. Él nos las viene a enseñar. ¿Por qué? Porque vino a ser morada especial en nosotros. Verso 21 dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino dice porque la conoces, porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros debemos estar seguros que conocemos la verdad y que estamos en la verdad y que la presencia de Dios vino a ser morada permanente en nosotros. Dice, la unción del Santo vino a ser morada en tu vida. Si la unción del Santo vino a ser morada en nosotros, ¿cómo debemos de ir entonces en este caminar? ¿Cómo debemos de ir si la morada del Santo vino a ser morada en nosotros? Si la presencia de Dios vino a ser morada en nosotros, ¿cómo debe de ir la iglesia entonces? Felices. ¿Cómo debemos de ir en este caminar? Hable algo. Por el buen camino. Por buen camino. Seguros, Seguros. sin miedo, Sin temores. Confiados. Con seguridad. Que la unción del Santo nos protege. Nos cuida. Nos levanta. Nos capacita. Permanece con nosotros. Vive con nosotros, come con nosotros, camina con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 21? no os he escrito como si ignoráis la verdad. No os he escrito como si ignorases. ¿Qué dice? La verdad. La verdad. Sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira procede, ¿qué dice? De la verdad. Te estoy hablando a ti porque sabes la verdad. Porque lo que está diciendo, porque sé que no eres un ignorante de la verdad. Porque la conoces. Como la conoces, vive en esa verdad. Porque la conoces,
permanece en esa unción, porque la conoces. No la botes a la basura, la unción del Santo, porque la conoces, vive ahí permanente. Porque la conoces, no estés viviendo con temores, con fracasos, con tristezas. Pregúntele a Evan cómo le digo que dónde debe estar. Le digo, no camines por la calle de la tristeza, ni te acerques a esa puerta, ni preguntes por ella. ¿Por qué? Porque acordémonos que la unción del Santo vino a ser morada en nosotros, su presencia, su gloria, su Espíritu Santo. Entonces no caminemos en este mundo como si esa presencia no estuviera viviendo en nosotros. ¿Cómo debemos de caminar entonces? Contentos, con gozo, con alegría, con seguridad. ¿Cree usted, iglesia, que podemos caminar así? Párese, hermano Humberto, para acá y camine para allá. ¿Cómo camina una persona que se siente segura, que sabe por dónde va caminando? Camine hacia allá, que se siente seguro dónde va caminando, que sabe por dónde va, sabe que, no hay, que si hay tropiezos lo va a poder saltar, sabe que si hay espinas en el camino la vamos a poder librar. Quizás alguna que otra nos podrá apoyar en el camino, pero tenemos que curarnos esa herida. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Si Dios te dice que puedes caminar por ese camino, tienes que escuchar la voz de Dios y decir: yo puedo caminar, Señor. Si tú vas conmigo, yo lo puedo hacer. Si tú me libras, dice que podremos pisar serpientes y escorpiones, y dice que nada nos dañará. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz y te dijo: camina, avanza, que yo voy contigo, permanece en mi verdad, permanece en mi camino. Pero ¿cómo dijimos? Con seguridad, que podemos avanzar, que podemos escuchar la voz de Dios y ponerle atención y obedecerla solamente. Me gusta cuando el Señor le dice a los ángeles: ve a hacer esto. Vienen los ángeles y le dicen: Señor, hice exactamente como dijiste que hiciera. Dios desea escuchar esa voz de usted y de mí, y que le digamos: Señor, hice exactamente como dijiste que hiciera. Pude caminar por este camino con espinas y pude llegar hasta el final. Pude caminar por este camino con piedras y pude llegar hasta el final. Pude caminar a través de serpientes y escorpiones y ninguna me dañó, Señor. Gloria a Dios. ¿No es sorprendente? Por eso debemos de decir: ¿cómo conocer la voz de Dios? Y ponerle atención y ponerle cuidado. Sigamos. Hoy vamos a leer en el Salmo 37. Gloria a Dios. Yo me gozaba cuando estaba haciendo el mensaje. Salmo 37, verso 23. Gloria a Dios. Bien. ¿Qué dice? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre bueno, y Él quiere su camino. ¿Todos lo tienen? Amén. Por Jehová, ¿qué dice? Son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Qué dijimos que debemos escuchar? ¿Qué? La voz de Dios. La
la voz de Dios y conocer la voz que dijimos de nuestro enemigo. Amén. Si alguien viene y te dice, tú no puedes, tú no vas a poder, ¿quién está hablando entonces ahí? ¿Quién? El enemigo. El enemigo. Si alguien te dice, tú no puedes, tú no vas a poder, nunca lo vas a lograr, ¿de quién es la voz esa? Del enemigo. ¿Y qué debe hacer la iglesia que estamos aquí hoy? Y el que va a mirar esta predicación y el que la va a escuchar. ¿Qué debe de hacer? ¿Escuchar esa voz? Ignorarla. ¿O reprender esa voz? Reprender la voz. Está pesado, ¿verdad que sí? Si alguien te viene a decir, aunque sirva a Dios, y te dice, nunca vas a poder, nunca lo vas a lograr, ¿qué tienes que hacer entonces? Ignorar esa voz. Reprenderlo. Un momento que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que el enemigo puede tomar el control de nuestra boca si nosotros le permitimos. Si nosotros le permitimos. ¿Qué debemos de hacer cuando nos le acerquemos a nuestro hermano entonces? ¿Qué le debemos de decir? ¿Tú puedes? ¿Tú lo puedes lograr? Amén. ¿Qué cree usted? Es lo que deberíamos de decirle, ¿no? Amén. Tú lo puedes lograr. Hazlo, inténtalo. ¿Qué está diciendo ahí el texto que leímos? Por Jehová son ordenados, ¿qué dice? Los pasos del hombre. El Señor es el que nos califica si puedes o no puedes. El Señor es el que te califica y te dice, tú lo puedes lograr. Él aprueba su camino. Si dice que Él aprueba su camino, ¿qué está diciendo? Lo calificó bien. Obtuvo una buena calificación. Lo que está diciendo el Señor nos prueba. El Señor nos pesa en la balanza y nos encontró como aprobados. Amén. Gracias, Señor. Él aprueba nuestro caminar. Por eso necesitamos saber cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de nuestro enemigo. ¿Creen que podemos saber cuándo es Dios y cuándo es el enemigo o no? Amén. Amén. Eso es lo que quiero que captemos hoy. Conocer la voz de Dios cuando nos habla. Eso es lo que Dios trataba a través de esta predicación con mi vida. Y anoche a las 11, 12 de la noche Dios estaba tratando conmigo. Gloria a Dios. Sigue diciendo el verso que sigue, el 24. Cuando el hombre caerá, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? No caminamos solos, no caminamos a la deriva. Cuando el problema nos quiere quizás botar, la dificultad nos quiere apagar, nuestra llama, nuestra vida se quiere apagar. ¿Qué dice que hace Dios? Sostiene su mano. No nos dejará botados en el piso, no nos dejará caer, no pasará de largo, no se irá y va a decir, quédate ahí. Dice que no quedaremos postrados. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Digámosle, Señor,
enemigo que quiere que estemos durmiendo abajo del puente. Pero Dios lo que desea es levantar tu vida, capacitarte y hacerte más que vencedor. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 8, verso 18. Vale. Lucas capítulo 8, verso 18. ¿Qué dice? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Sabe qué? Si como fui a leer ese texto me pegó duro, está pesado, ¿sabe? Mirad pues cómo oís. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice mirad pues cómo oís? Quiere decir que nuestro oído, si lo dejamos escuchar cosas que no son convenientes, nos puede dañar, nos puede afectar, nos puede causar conflictos en nuestras vidas, nos puede cortar la comunicación con Dios. ¿Qué cree usted? Dice, mirad. ¿Cómo dice? Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahí quiero tener un poquito. Pero ¿cómo empezó todo? Por el oír. ¿Qué fue lo que Satanás hizo con Eva? Le habló. Le habló. ¿Y qué hizo Eva? Agarró la palabra y la puso dentro de ella y la dañó y la sacudió y desobedeció y se perdió la comunicación con Dios. Todo viene por el oír. Todo viene como oímos. Dice, supongamos, vamos a poner lo que estamos hablando. Se perdió la comunicación con Dios. No tratamos de buscar nuevamente la comunicación con Dios. La perdimos. La botamos, podemos decir. Pero no hacemos lo posible por volver a obtener la comunicación con Dios. Hacemos muchas veces como hacía Adán y Eva, escondernos en lugar de hacer lo posible por acercarnos nuevamente a nuestro Dios. Perdimos la comunicación total con Dios y no hacemos lo posible por recuperar esa comunicación. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo digo eso. Va a haber personas que van a desear tener nuevamente esa comunicación con Dios y nunca la van a lograr. ¿Por qué? Porque la voz audible vino nuevamente a nuestras vidas y Dios dijo, ¡hey! Se perdió la comunicación. Tienes que chequear tu vida, analizarla. ¿Por qué se perdió la comunicación entre nosotros? ¿Qué fue lo que te afectó? ¿Qué fue lo que permitió que la comunicación se cortara? Nos quedamos pasivos, nos hicimos de oídos sordos, dejamos que el enemigo nos contaminara, nos dañara, y eso es lo que está diciendo. Al que tiene, se le dará más. ¿Por qué? Porque si tú buscas la comunicación con Dios, Dios te va a revelar cosas, te va a enseñar cosas sorprendentes, va a tratar contigo en una manera personal. ¿Sabe cómo yo le llamo? Un encuentro especial con Dios. Yo me sorprendo cuando alguien se me acerca y me dice, Dios trató conmigo de esta manera. ¿Sabe qué yo le digo? Es un encuentro personal entre tú y Dios.
Y sabe que no con todos Dios trata de esa manera, trata de diferente manera. Pero me sorprendo. Mi pregunta es, ¿por qué dejamos que se perdiera esa comunicación entre nosotros y Dios? ¿Qué fue lo que nos detuvo? ¿Qué fue lo que nos robó esa comunicación? Tú hazte esa pregunta en tu vida y contéstate. ¿Qué fue lo que nos robó la comunicación que había entre nosotros especial y Dios? ¿Qué nos detuvo? Es más grande el problema, es más grande podemos decir, la dificultad, o lo que alguien nos dijo, o lo que alguien nos dañó. ¿Es más importante eso o es más importante la comunicación que teníamos directamente con Dios? ¿Qué cree usted? ¿Es más importante lo que alguien nos dijo, lo que alguien nos dañó, o lo que el enemigo nos envió? ¿Qué es más importante? ¿Eso o la comunicación que perdimos entre nosotros y Dios? Lo que dijimos ahorita, el texto que leemos, que dice: al que tiene, se le dará más. Quiero asegurarte que si tú le buscas más, te va a enseñar más. Si tú le buscas más, te va a revelar más cosas. Si tú te acercas más, la voz de Dios la escucharás más audible cada vez. Y te va a decir: mi hijo, mi hija, haz esto, ve, dile esto a mi hijo. Pero dice que el que perdió la comunicación con Dios y no la quiere volver a recuperar, ¿qué le va a suceder? Dice: aún lo que piensa tener se le quitará y no le darán más. Por eso yo te digo hoy, si perdiste la comunicación con Dios que tenías, ve y búscala. Ve y acércate más para que te den más. Y para el que no quiere, se le quite lo que piensa o que un día lo puede obtener, y que te lo den a ti y que me lo den a mí, porque nosotros sí deseamos tener esa comunicación con nuestro Dios especial. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Poderoso Dios, poderosa su gloria, poderosa su presencia. Hagamos lo posible por cada día tener más de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 26, verso 9. A ver si alcanzamos a llegar a toda la predicación. Gloria a Dios. Isaías capítulo 26, verso 9. Tenemos una buena hora. ¿Lo tiene? Léalo, que se escuche. Por mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El que recuperó la comunicación que la había perdido, la recuperó. La volvió a agarrar. La volvió a obtener en su vida. ¿Y qué le va a suceder? Vamos a decir como decía el profeta Isaías: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, ¿qué dice? Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Cuando la presencia de Dios trata con nuestras vidas, vamos a hacer lo posible por buscarle a todas horas. Vamos a hacer lo posible por tener esa comunicación a diario con Él. En la casa, en el trabajo, en la calle, va a estar esa comunicación. Y aún en la madrugada Dios nos va a despertar y te va a decir: mi hijo, quiero hablar contigo. Quiero enseñarte algo. Quiero enseñarte lo que va a suceder el día de mañana. ¿Y qué hacemos?
nos levantamos obedientes y nos dice, va a suceder esto el día de mañana. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Capítulo 2, verso 17. ¿Tiene? ¿Qué dice? Y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Está hablando de permanencia. El mundo pasa, sus deseos pasan, se pintan bonitos, todo lo que hay en el mundo se nos pinta bonito, pero eso es pasajero. Pero dice el que hace la voluntad de Dios, no dice el que se está mixeando, el que se está mezclando con el mundo, dice el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Queremos permanecer de esa manera en Dios? Hagamos su voluntad entonces. Proverbios capítulo 3. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 6 y verso 7. ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, ¿cómo dice? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que está torcido Él lo va a enderezar. Reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos, no dice en unos días, en unos momentos. Todo el tiempo reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará nuestras vidas. Él nos hará rectos delante de Él. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo que está diciendo, no dirijas más tu vida a la manera que tú quieres. Deja que Dios dirija tu vida. No nos creamos que todo lo podemos hacer. No nos dirijamos por nuestra propia vida nomás. Ahora dejemos que Él tome el rumbo de nuestras vidas. Dejemos que Él tome el control de nosotros. Dejemos que si Él dice, no vayas a ese lugar, seamos obedientes. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y no digamos, es que así lo quiero hacer. Si Dios dice, no lo hagas, no lo debemos de hacer. Si dice, no vayas a ese lugar, no vayas. Si dice, no vayas a pasar por esa calle, no pases. Si dice, no te acerques a esa puerta, ¿qué debemos de hacer? No acercarnos. Si dice, no te acerques a la puerta de la tristeza, no te acerques a tocarla. Si dice, no te acerques a la puerta de la depresión, no la toques más. No seas sabio en tu propia opinión. Debemos de temer a Dios y escuchar su voz y conocer la voz de Dios cada día que vamos en este caminar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Gloria a Dios. Capítulo 7, verso 13 y verso 14. Dijimos, debemos de conocer la voz de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el verso 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entrad, nos está diciendo, tienes que hacerlo. Tienes
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos son los que entran por esa puerta. Pero iglesia, Dios no quiere que usted y que yo que estamos aquí pasemos a tocar ni siquiera esa puerta. Ni siquiera preguntemos dónde está. Ni siquiera le preguntemos a nadie dónde está esa puerta. Dios dice: entrad por la puerta estrecha. Porque muchos están cayendo al lugar de tormento. Muchos están yendo por la puerta ancha. No está diciendo pocos. Dice muchos están entrando por la puerta que los lleva a la perdición. Muchos. El problema es que la iglesia está siendo arrastrada por esa puerta. ¿Por qué cree que la iglesia está siendo arrastrada por esa puerta? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos preguntando dónde está. Porque estamos acercándonos a ese lugar. Si Dios te está diciendo no te acerques, no preguntes por esa puerta, ¿qué debemos de hacer entonces? No acercarnos. Como yo le decía a mi hermano ahora que fui para México, cuando miramos la carroza que acarrea las personas, los difuntos, yo le decía: no quiero ni que te nos acerques siquiera. Lo más lejos posible hay que mirarla. Las personas que me escuchaban se reían. No queremos que te acerques a nosotros. ¿Por qué? Porque esa carroza solamente se acerca cuando ya la persona ya no está viva. Y las personas que me escuchaban se reían. Yo decía: no quiero que te acerques cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es lo mismo que desea con nosotros. Que ni siquiera nos acerquemos a preguntar dónde estaba esa puerta. Ni siquiera dónde estaba, dónde existía. Gloria a Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. ¿Cómo me gustaría que la palabra fuera cambiada y que dijera: muchos son los que entran por esta puerta? Pero está diciendo, ¿qué dice? Pocos son los que entran por esta puerta. Si dijera muchos, estuviera lleno este lugar, ¿verdad que sí? Pocos son los que nos esforzamos. Pocos son los que queremos entrar por esta puerta. Pero Dios te está diciendo hoy: debes de conocer que es mi voz que te está hablando, y tienes que hacer lo posible por entrar por esta puerta angosta. El camino que lleva a la vida es angosto, y pocos son los que hay en este camino. Dios te está diciendo hoy: haz lo posible por caminar por este camino y pasar por esta puerta. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a caminar por este camino y por esta puerta? Amén. Gloria a Dios. Amén. San Juan, capítulo 10, verso 4. Ya casi vamos a concluir. Capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice? Para entenderlo vamos a leer del número 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿qué dice? En el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Ese qué dice? El ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama, ¿cómo dice?
por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen, ¿qué dice? Su voz. Dios desea hoy que usted y que yo conozcamos su voz. Y si conocemos su voz, ¿qué debemos de hacer? Escuchar esa voz y ¿qué? Y obedecerla y seguirlo. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Dios desea que usted que está aquí hoy y que yo que estoy aquí hoy sepamos conocer su voz y que le sigamos y que le sirvamos y que nos alistemos y que nos preparemos y que nos capacitemos y que nos apercibamos. Amén. Gloria a Dios. Y que estemos atentos a su voz. Y que estemos atentos a estar en su redil. Y que estemos atentos a pasar por el camino angosto y por la puerta angosta. Y que si perdemos la comunicación la volvamos a recuperar. Y que sepamos que es la voz de Dios que te está llamando hoy y que te está diciendo: apercíbete, prepárate, alístate. Nadie va a poder venir a reclamarme, a decirme: no me dijiste la verdad. Yo quiero quitarme esa responsabilidad delante de Dios, ¿sabes? Nadie me va a poder venir a reclamarme, a decirme: ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me mentiste? Por eso yo tengo que hablar la verdad. Y dice que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Dios desea que usted y que yo nos libremos de lo que se acerca, de lo que viene. Debemos estar apercibidos, alerta, dispuestos. Que nuestra vida vaya en crecimiento, que nuestra vida esté permanente. Hemos estado hablando de permanencia, hemos estado hablando de solidez, hemos estado hablando de amacicez en nuestras vidas, hemos estado hablando que debemos estar listos y preparados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reconocer la voz de Dios que está tratando hoy con mi vida, con su vida. Vamos a leer una cita más y vamos a concluir. Quiero que todos vayamos al libro de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a concluir ahí. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3. Aquí está hablando de Samuel. Samuel, si miramos, Samuel fue dedicado para estar en el templo sirviendo a Dios desde niño. Su mamá desde niño lo entregó, lo llevó al templo con el profeta Elí, con el sacerdote Elí más que nada. Pero dice lo que estaba mirando aquí, en el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Se da cuenta? No es lo mismo que está sucediendo hoy en día. No es lo mismo. Es lo mismo que está pasando. La comunicación de Dios se está cortando para con nuestras vidas. Era lo que estaba pasando en este tiempo. Pero dice que Dios vino y empezó a hablar a Samuel. Ahí es lo que está diciendo. Vino y empezó a hablar con Samuel. Samuel era joven. Podemos decir, Dios, él empezó a escuchar la voz de Dios, dice ahí. Y le empezó a decir: Samuel, Samuel. Y dice que Samuel se levantaba y corría y le decía a Elí: ¿qué deseas, mi señor?
Y Elí dice que le decía: ¿sabes qué? Yo no te he hablado, ve y acuéstate. Pasa segunda vez y lo mismo le sucede a Samuel. Escucha la voz y se levanta corriendo y va hacia Elí y le dice: yo no te he hablado. Solamente lo que quiero que captemos aquí, quiere decir que a Elí se había perdido la comunicación entre Elí y Dios. ¿Qué cree usted? Fue por tercera vez. Él era el sacerdote del templo. Podemos ser muchas veces los líderes, los ministros, pero si nosotros no estamos apercibidos, se nos puede cortar la comunicación entre nosotros y Dios. Elí y Samuel vivían en el templo. Dice que por tercera vez Dios le habló a Samuel. Y fue cuando Elí reconoció que Dios era el que estaba hablando a Samuel. Y le dice Elí a Samuel: ¿sabes qué? Va a ser Dios que está tratando contigo, como en un tiempo trató conmigo. No dice ahí, pero dile. Vamos a leer ahí, el verso 10. Ahí mismo en capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice? Verso 9 para entenderle. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová. ¿Por qué dice? Porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué debemos de decirle nosotros entonces al Señor hoy? Habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo o tu sierva oyen, escuchan, están atentos a tu voz. Quiero tener ese encuentro nuevamente contigo, Señor. Quiero recuperar lo que yo tenía, lo que ya era mío, y lo boté y lo perdí. Heme aquí, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Empezó de ahí en adelante a tratar en una vida personal, en una manera personal con Samuel. ¿Y sabes qué es lo que dice ahí? Que Dios no dejó caer ninguna palabra a tierra de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel no perdió la comunicación con su Dios. ¿Por qué? Porque Samuel reconoció que era la voz de Dios. Se dio cuenta que al tener un encuentro personal con Dios era algo sorprendente, era algo maravilloso. Tener esos encuentros con Dios, Samuel reconoció que era Dios mismo que trataba con él, y era Dios mismo que le revelaba su palabra y que le decía: ve, dile a mi pueblo esto y esto. Y eso hizo que Samuel permaneciera sirviendo a Dios y no apartarse en ningún momento de la presencia de Dios. Dice que Dios no dejó caer ninguna palabra a tierra de Samuel. ¿Por qué? Porque la comunicación fue permanente. Dios desea que la comunicación que tiene con usted y conmigo sea permanente. ¿Cree que lo podemos lograr, iglesia? Amén. Amén. Estamos dispuestos a decirle al Señor hoy: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Y estoy dispuesto a hablar contigo, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? He aprendido a conocer tu voz. Y como he aprendido a conocerla, estoy dispuesto a dejar mis quehaceres, que muchas veces no me dejan hablar contigo, a dejar los obstáculos que se me han atravesado en el camino y botarlos. ¿Sabes qué, Señor?
contigo. Heme aquí, Señor, porque tu siervo escucha, está atento a tu voz. ¿Cree que podemos decirle eso al Señor hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y vamos a decirle a Santiago que pase por acá. Y si usted quiere pasar aquí adelante y con sus propias palabras decirle al Señor: heme aquí, Señor, hoy no voy a orar yo por nadie. Quiero que usted pase hoy acá y con sus propias palabras usted le diga al Señor: heme aquí, Señor, que tu siervo está atento a escuchar. Todos. ¿Quiere pasar y existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón, vida, me diste una nueva vida también, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te
que tú eres rey. Y sabes, Señor, te miro y mi corazón te siente tan bien. Moriste